Bueno, hoy vamos a hablar de las pautas de muestreo para estudios de biología de suelos. Soy Valeria Fagioli de INTA Marco Juárez y trabajo en el Laboratorio de Biología de Suelos. Esta charla está pensada en todos aquellos que muchas veces me han preguntado cómo muestrear o que están interesados en hacer un buen muestreo para que después esos resultados reflejen la realidad de lo que está pasando en el lote. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ustedes van a sacar una muestra que puede llegar a medio kilo, 200 gramos, 1 kilo, pero que después una alícuota de esto es lo que va a llegar al laboratorio específicamente para cuantificarse la variable que ustedes estén interesados. Entonces hay una serie de preguntas que uno tiene que hacerse y responder con la mayor seguridad posible para que esos datos representen lo que está pasando en realidad en el lote. Las pude resumir en este set de preguntas básicas, que son dónde medir, y esto es de dónde sacar la muestra, qué medir, cómo, cuándo y las comparaciones que se tienen que hacer para que esos datos sean válidos. Lo primero que a mí se me viene a la mente cuando alguien quiere medir algo relacionado a biología de suelos es preguntarles por qué. ¿Qué quieren medir? Es decir, ¿qué creen ustedes que estas variables les pueden llegar a responder? En sí, las variables de biología de suelos que se pueden hacer hoy en día en los laboratorios de una manera medianamente rápida, económica, precisa, no son tantas, entonces es más simple de lo que creemos. Se pueden dividir en dos grandes grupos, que son las del ciclo del carbono y el ciclo de nutrientes. En el ciclo del carbono tenemos la biomasa microbiana, la respiración microbiana y el coeficiente metabólico. Y esto no es algo tan complicado de poder aplicarlo al set de medidas básicas de suelo que uno realiza de rutina. La biomasa microbiana es el stock de carbono que está inmovilizado en los microorganismos del suelo, la respiración es el dióxido de carbono que emite la muestra de suelo y el coeficiente metabólico es cuánto dióxido de carbono se está emitiendo por unidad de biomasa. Es una relación entre los dos. ¿Para qué es importante medir este tipo de indicadores como biomasa, respiración? Yo lo recomendaría cuando ustedes están encarando prácticas de manejo que inciden en el ciclo del carbono, pero que tal vez con una medición de materia orgánica clásica no podrían detectar tan rápido cambios. Entonces ustedes quieren ir viendo si está evolucionando bien o cómo va el manejo que le hacen, ya sea incorporar un cultivo de cobertura versus una situación que no lo tiene, o incorporar prácticas agroecológicas que son un manejo más amplio, que además tiene reducciones en el uso de cualquier agroquímico o el uso de enmiendas orgánicas, todos factores que van a incidir directamente en el ciclo del carbono, pero que tal vez con una medición básica de materia orgánica no se pueda detectar. Entonces, sería adecuado incorporar este tipo de indicadores. Cuando ya se quiere ir hacia el ciclo de nutrientes y específicamente, por ejemplo, el ciclo del fósforo, azufre o el ciclo del nitrógeno, se pueden medir otro grupo de indicadores que son enzimáticos. En este caso, la respuesta que ustedes van a tener o el resultado es una medida potencial de la capacidad que tiene ese suelo de poner disponibles formas orgánicas de nutrientes que son esenciales para las plantas, como estos que mencioné. La diferencia entre los dos creo que depende mucho del manejo que se esté haciendo, de la pregunta que esté guiando este trabajo o la curiosidad sobre lo que está pasando en el lote. Lamentablemente las enzimas son un poco más costosas, más difíciles de integrar con el resto de las variables porque no necesariamente muestran relaciones directas con las disponibilidades de nutrientes ni con los stocks de carbono. Entonces, para empezar, yo sugeriría comenzar midiendo las variables vinculadas
a biomasa, respiración y coeficiente, que en realidad ahí el coeficiente es la división de los dos, ¿no? Es cuánto dióxido de carbono dividido la biomasa microbiana. Creo que con eso uno podría tener una medida general del impacto que se está teniendo en el ciclo del carbono en esa fracción tan frágil como sería la de los microorganismos. Entonces, cuando uno define qué quiere medir, la siguiente pregunta que viene siempre es de dónde sacar las muestras o cómo muestrear, porque uno se encuentra en el lote, en un lote de 5, de 10, de 20, de 50 hectáreas y hay que poder medir y sacar las muestras bien, porque estos indicadores son demasiado sensibles y demasiado variables. Entonces las condiciones de muestreo para después poder comparar y para tener una idea de lo que pasa en el lote tienen que ser un poco más cuidadosas al momento de sacar la muestra. Según el libro este que aquí les señalo, se pueden dividir a grandes rasgos 3 tipos de muestreos. Muestreo al azar, uno basado en conocimientos previos de quien tiene ese lote o quien lo está manejando el lote, o los muestreos aleatorios ya asignados a una probabilidad estadística. Para decirlo de una manera simple, yo aquí los resumo a los 3 tipos de muestreo y seguramente los conocen a los 3. Un muestreo al azar es un muestreo sin planificación. Y aquí es como si estuviera esquematizado un lote, aquí está la tranquera y este tipo de muestreos es el que está basado más que en la pregunta de investigación, en la comodidad y accesibilidad para poder sacar la muestra. Las muestras entonces dejan de ser representativas de la situación porque, por ejemplo, se muestrea muy cerca de la tranquera, se camina unos 100, 200 metros, pero se sacan sin estar teniendo en cuenta qué está pasando en el resto del lote, sino un número que más o menos llegue a un peso significativo, un peso sustancial de muestra que no necesariamente va a representar lo que está pasando en toda la superficie, mucho menos si se está muestreando tan cerca de la tranquera o de una zona de fácil acceso, porque seguramente por ahí accede maquinaria o tiene un historial que difiere, por ejemplo, con lo que puede estar pasando en el centro del lote. Entonces, el otro tipo de muestreos ya es un muestreo basado en conocimientos previos. Y en este caso, acá entra mucho lo que sabe el productor o el asesor sobre ese lote en particular. Y cada lote es único. Lo que sí puede ser común para todos es que sabemos que las borduras, alrededor de unos 100, 200 metros de las cabeceras, no deberían muestrearse, porque las situaciones acá, en estos bordes, no son representativas de lo que pasa en todo el lote, justamente por el tránsito de maquinaria o por otros motivos que ustedes seguramente conocen en el manejo de sus lotes. Entonces, además, lo que se puede hacer es pueden reconocer distintos manchones de tipos de suelos, complejos de suelos que tienen limitantes dentro de lo que es un mismo lote, o bien situaciones de relieve que sean diferentes, con bajos, medias lomas. Entonces ahí el muestreo podría ya planificarse teniendo en cuenta. Este es un ejemplo, ¿no? Muestreando por separado cada uno de los ambientes y según la extensión que tenga cada uno de ellos se pueden mezclar las muestras o directamente enviarlas por separado. Eso dependerá de qué tan representativo sea a nivel del lote cada uno de estos ambientes. El otro tipo de muestreos, y que es ya lo que sería el muestreo ideal, pero prácticamente inalcanzable, es el muestreo basado en probabilidad estadística. La base de este muestreo es que cada punto tenga la misma chance de ser seleccionado. Tiene alta precisión, aunque depende mucho de la variación de cada muestra, es lo que va a determinar la cantidad de puntos a muestrear. Uno de los más conocidos es el de grillas. Es como si ustedes al lote lo dividieran en un sistema de grillas imaginarios y después muestrearan, ya sea de esta manera sistemática
como están acá representados los puntos, que sería cada punto de muestreo, o bien ustedes pueden elegir otro, qué sé yo, por sorteo, por ejemplo, qué punto muestrear, o bien muestrear todo, o elegir distintas transectas a lo largo del lote, pero siempre siguiendo algún diseño que sea sistemático en cuanto a la toma de muestras. Estos muestreos, dependiendo la superficie del lote, pueden ser inalcanzables o imposibles de realizar, porque si tenemos un lote de 20, 50 hectáreas, hacer uno cada 100, o sea, por ejemplo, cada 100 metros o cada el punto que sea, puede llegar a ser demasiado complicado en términos de tiempo y la cantidad de muestras que uno tendría que sacar, ¿no? Entonces, lo que se puede sugerir para hacer es, me parece que lo más conveniente es un muestreo aleatorio, es decir, darle un tipo de probabilidad estadística que sea representativo, que le dé representatividad a todo lo que pasa en el lote, como el de grillas, por ejemplo, pero basado en conocimiento previo también. Esto sería dividiendo, sacando las borduras y se puede elegir una estación de muestreo. Esto creo que es lo ideal, elegir un sitio que sea representativo del lote, del cual ustedes puedan ir a sacar las muestras y que después, si quieren repetir los muestreos por ejemplo, cada fin de ciclo de cultivo o cada fin de ciclo de rotación, esas comparaciones puedan ser buenas comparaciones y acertadas porque las muestras se están tomando del mismo lugar. Esto podría ser una cuadrícula de 50 metros por 50 metros o de 100 metros por 100 metros según el lote y según la heterogeneidad. Si ese lote tiene muchos problemas, es muy diferente entre un punto y otro porque hay a lo mejor muchos complejos con limitaciones. Ahí lo que ustedes podrían hacer es poner estaciones de muestreo más chicas en cada uno de los sitios que tienen limitaciones o que son diferentes de los otros a simple vista, o bien poner la estación de muestreo en una superficie que esté incluyendo la heterogeneidad en general. Entonces ustedes pueden establecer dentro de esa grilla del lote, en este caso, por ejemplo, 9 estaciones de muestreo, 9 subestaciones dentro de la estación, y en cada una de ellas, por ejemplo, sacar 5 muestras y las mezclan, 5 muestras, y así sucesivamente, para armar una muestra compuesta de ese lote. Si esto ustedes lo repiten año tras año, esta situación, si es representativa del lote, les va a estar demostrando lo que pasa en esa superficie de estudio. Hay que tener en cuenta no muestrear borduras, seleccionar sitios que sean homogéneos o bien que incluyan la variabilidad que ustedes ven en todo el lote. Si ustedes ven, por ejemplo, que el lote tiene un 30% de manchoneos, tiene una parte que tiene bajos, tiene una parte que tiene un historial diferente, que eso esté incluido en la misma proporción en la estación de muestreo. Esto no quiere decir que la estación tenga que estar en el centro, sino en el sitio que mejor represente lo que pasa en el lote. Siempre georreferenciado, con la ubicación bien definida para que ustedes puedan volver año tras año. Esto obviamente con todas las aplicaciones que hoy tenemos en el celular, por ejemplo, lo pueden localizar fácilmente o pueden armarse para poder ir sin depender tanto de estas tecnologías. Si tienen, por ejemplo, postes, los marcan en cada uno de los extremos, aquí y a cada uno de los lados de esa estación de muestreo. Entonces ustedes saben, se pueden ubicar cuando van caminando a dónde estaría esa estación. Y además luego con todas las aplicaciones que son muy precisas para esto. Este es un ejemplo de cómo armaría una estación de muestreo dentro de un lote. Hay otros más, como por ejemplo las formas de M. Entonces ustedes van a ir tomando muestras en cada uno de los puntos, pero también en las diagonales.
de esa estación. Imagínense que esta puede tener 50 metros por 50 metros, entonces van tomando muestras cada 25, sacan 5 y así sucesivamente, pero ahí van a poder incluir más la variabilidad. Eso puede pasar si tienen zonas con pequeños manchoneos o complejos de suelo, que a ustedes vean que necesitan tomar muestras también de estas situaciones. Si el criterio que ustedes definan, cualquiera es válido, cualquiera es útil y cada uno tiene sus pros y sus contras, pero depende de su sistema de manejo. Y lo importante es que cada año, si ustedes van a volver a hacer los muestreos, lo hagan siempre igual. Esto no solamente sirve para los datos biológicos, porque también los pueden usar para los datos químicos que vayan haciendo todos los años, ¿sí? Otras alternativas de muestreos puede ser hacer pequeñas grillas dentro de su estación. Ustedes definen, por ejemplo, una de 50 metros, pero le hacen divisiones internas para darles más precisión todavía. Y ahí pueden hacer, se usa mucho la forma de Z también, entonces van a incluir la variabilidad que está atravesando esta transecta, esa estación de muestreo en particular. Una de las técnicas que yo recomendaría más es esta: hacer la estación de muestreo general e incluir estaciones con una subgrilla, 5, una por cada extremo y una en el centro. Entonces ustedes cuando llegan a la estación toman muestra de este punto y de alrededor de este punto. Ustedes imagínense que pueden tener 20 metros de acá a acá, entonces ustedes pueden caminar unos 5 pasos, sacan una muestra, otros 5, otra muestra, otra, y acá ya tienen con la del centro 5 submuestras. Caminan aquí, llegan al otro punto de muestreo y hacen lo mismo. 5 pasos, una muestra, otra, y la del medio, y la juntan. Lo mismo con el punto central y con cada uno de los extremos. Aquí tendrían una muestra compuesta, bien representativo de lo que está pasando en este lote. Y 5 muestras es un número, ustedes pueden tomar 10 por cada uno de estos sitios. Después ustedes lo van a definir, si pueden tomar 10 mejor, mientras más muestras saquen, más representativo es. Pero creo que es muy conveniente hacernos un diagrama mental, por lo menos, de cómo estamos tomando esta muestra, dejarlo bien registrado, por lo menos la localización geográfica, para después repetirlo cuando querramos analizar de nuevo lo que está pasando. Así que esto sería la recomendación de dónde muestrear al momento de tener que sacar muestras para biología de suelos y aprovechar el muestreo para los demás, para los otros análisis también. Hay mucha bibliografía sobre esto y hay muchos criterios que se pueden usar. Acá les cito por ejemplo, que está en la página de INTA y lo pueden bajar. Esto es para muestrear en cultivos de pecan. Estos ya pueden ser lotes más chicos, entonces pueden ir también con muestreos. Este me parece interesante, es un muestreo estratificado. Aquí lo que está esquematizando es, si ustedes tienen un lote donde ven que hay áreas que esta tiene ciertas características, esta tiene otro y este otro, ustedes pueden establecer sitios de muestreo, ya sea aleatorios como en este caso, o pequeñas estaciones de muestreo según la superficie que tenga. Si es un lote muy chiquito, puede ser más probable que sea ágil hacer esta manera de muestrear. Y hay distintas opciones de grillas o zigzag para poder tomar la mayor cantidad de muestras, de abarcar la mayor superficie. Esto depende mucho de la heterogeneidad que tenga el lote y de la extensión, del tamaño de ese lote que van a muestrear. Creo que más o menos están definidas las preguntas o las dudas que muchas veces me han llegado sobre cómo elegir el sitio de muestreo dentro del lote. Si no, quedo a su disposición para cualquier pregunta, para después seguir trabajando más en esto e ir definiéndolo de acuerdo a los requerimientos de cada lote, de cada establecimiento, de cada pregunta de investigación también. Y ahora viene el dilema, ¿cómo sacar la muestra?
Esta es otra pregunta. Lo que siempre recomendamos es usar un barreno y sacarla de 0,5 centímetros, moviendo, retirando la capa de residuos que hay en la superficie, sacándola sin mover suelo en lo posible. Y después cuando ustedes están en el lote, a veces se plantea, bueno, saco de la línea de siembra del cultivo anterior o sacamos del entresurco. Lo que recomendamos es sacar siempre del entresurco o acercarse un poco a la línea de siembra, pero evitarla, porque esa línea tiene un exceso de, bueno, obviamente todo el aporte de raíces del cultivo que estuvo en la campaña anterior, y entonces puede darnos una sobreestimación del real dato biológico que tenemos en la totalidad del lote. No obstante, ustedes pueden optar por sacar tanto número de muestras, tantas muestras del entresurco y tantas de la línea de siembra, por ejemplo el mismo número, o sacar un porcentaje de muestras de la línea y otro pero que sea sistemático, del entresurco, que sea sistemático, que lo hagan siempre de la misma manera. Otra cosa importante es evitar los manchones de malezas. Si ustedes caminan 5 pasos y ahí hay malezas, evitarlos, porque la maleza tiene una gran actividad biológica, una planta viva que con respecto a un punto que no tiene planta, le puede estar también metiendo ruido a los datos. Para almacenarlas se usan bolsitas de nylon, cualquier bolsa o una bolsa Ziploc. Lo que hay que tener en cuenta es que si la muestra está muy húmeda, la etiqueta se tiene que poner ya sea con doble bolsa, entre medio de las dos bolsas una etiqueta de papel, escrita en lápiz, es lo ideal, y si no, con marcador indeleble por fuera de la bolsa. No metan la etiqueta dentro porque si la muestra está muy húmeda se les puede descomponer, y además, bueno, por toda la actividad biológica. Y esta muestra normalmente luego va a la heladera, se conserva nunca al sol, se queda resguardada. Según la técnica que ustedes vayan a hacer de laboratorio, es el requerimiento de conservación de la muestra. Por ejemplo, biomasa microbiana se puede hacer con muestra seca, pero ustedes tienen que proteger esa muestra del sol y de cualquier tipo de inclemencia que pueda afectar a esas comunidades microbianas. Lo ideal es sacar la muestra, va a estar al sol al momento del muestreo, pero después guardarla rápido, ya sea en un conservador, en un refrigerador portátil. Si le ponen hielo, tengan cuidado que la muestra esté bien cerrada, porque si no se les va a mojar esa muestra con el agua de hielo que se derrita y después esa muestra no sirve. Ya más vale tirarla y volver a muestrear que gastar recursos en un análisis que después no nos va a estar indicando lo que pasa en el lote. Esto sería a grandes rasgos cómo tomar la muestra. ¿Cuándo sacarla? Es la otra gran pregunta. ¿En qué momento del año sacar la muestra? Siempre se recomienda en los meses de otoño e invierno. ¿Y esto por qué? Otoño e invierno porque normalmente los cultivos principales son los cultivos de verano. Entonces durante el invierno el lote está limpio, de acuerdo al sistema de manejo, y está en reposo. Y por las bajas temperaturas, las actividades biológicas están atenuadas y pueden responder mejor, pueden estar reflejando mejor el impacto del manejo anterior. Si tienen malezas, obviamente eviten muestrear en esos sitios, a menos que esté todo el lote enmalezado. Entonces ya ahí la maleza es una realidad que es representativa de lo que está pasando. Pero si no hay malezas, en general, no saquen de donde están las malezas. Siempre, ya sea después de cultivos de soja o de maíz, tengan el criterio de surco o entresurco. Es importante también tener en cuenta el tema de cuánto tiempo después de la cosecha. Lo ideal es hacerlo por lo menos unos 30 días después de la cosecha del cultivo de verano. No antes, porque todo ese aporte de materia vegetal es un impacto muy grande en la biología y puede estar reflejando en realidad la respuesta de la planta a ese aporte tan grande, más que la consecuencia en el suelo del manejo que se está haciendo. Y las variaciones en el día también son importantes. En lo posible,
habría que muestrear siempre en el mismo momento del día. Y esto ya es como ir muy fino, pero hay muchos estudios que muestran que los resultados obtenidos de muestras que se sacan a la mañana también pueden ser distintos de los que se sacan a la noche. Y esto viene muy ligado a las variaciones de temperatura y si hay plantas en ese ambiente o no. Entonces sí se puede tratar de muestrear a la mañana, a la tarde o a la tardecita, pero siempre ir en los mismos momentos. Esto ya es ir demasiado fino, pero por lo menos tenerlo en cuenta eso. Y con respecto a la estación del año, hay que tener cuidado también con las heladas. La helada, si es muy fuerte, si son muy repetidas, también pueden afectar los resultados y las comparaciones de un año a otro, más que nada. Si es un año más cálido, donde no hay heladas y después tenemos otro que tiene muchas y bueno, tratar de sacar la muestra en el otoño y que no nos acerquemos tanto al periodo de heladas por si hay un año que sea menos frío que otro, después la comparación entre un año y el siguiente nos va a estar también teniendo ese efecto del momento de muestreo después de una helada o no. El tema de las lluvias es otro aspecto a considerar, más que nada que las muestras no sean barro y que tampoco estén demasiado secas, que tengan una humedad normal de poder manipularla, que salga entera la muestra y que no esté mojada de manera tal que en la bolsa empiece a producir mucha agua por transpiración, que se condensa en la bolsa y eso después puede incidir en los resultados. Creo que lo ideal es no ir a muestrear cuando está inmediatamente después de la lluvia, pero como es tan superficial, con esperar a que escurra un poco el agua ya es suficiente. Pero también es para tenerlo en cuenta. El momento de muestreo, aquí hay un trabajo que lo pueden leer. Acá se ve qué pasa cada uno de los puntos de distintas intensidades de gris o blanco. El blanco es el área natural y el gris y el negro representan sistemas de manejo distintos. Estas son muestras procedentes de verano y fíjense cómo aquí le habían medido muchas variables biológicas para ver cómo se diferenciaban los lotes con esas variables que medían. Y ven que en general los sistemas de manejo y en sí el ambiente natural tampoco se diferencia mucho, o sea, están todos mostrando lo mismo. Mientras que cuando se muestre en el invierno, miren cómo se empieza a separar, las figuras negras tienden a estar agrupadas, el otro sistema de manejo, son sistemas de manejo diferentes, también se agrupa y el natural también se agrupa, es decir, cada sistema es más parecido entre sí que con los otros. Entonces, esto puede fundamentar también el decir, es lo ideal muestrear cuando estamos en temperaturas más bajas, en otoño e invierno, teniendo las precauciones, obviamente, de las heladas y de no adentrarnos tanto en el invierno, o si lo hacemos, que sea en todos los años igual. Y el tema de las comparaciones, que es muy importante para el muestreo de datos biológicos, se basan en que no existen umbrales de referencia para las variables biológicas. A diferencia del fósforo, donde uno sabe que si tiene, por ejemplo, menos de 12 partes por millón para hacer maíz, por ejemplo, va a necesitar fertilizar si quiere tener un buen rendimiento. En la biología del suelo eso no existe y es muy dependiente del ambiente, del sitio, de la región de donde se está extrayendo la muestra. Entonces es indispensable tener sitios de referencia, sitios a los cuales uno pueda ir y comparar con respecto a ese punto en particular, cómo está mi lote, cómo está el sistema de manejo que yo quiero estudiar. Pueden ser situaciones prístinas como los montes debajo del alambrado, o también pueden ser lotes vecinos, pero siempre hay que muestrear en el mismo lugar, o sea que hay que georreferenciarlo, establecer como una mini estación de muestreo también, y siempre muestrearlo de la misma manera, en el mismo momento, todas las mismas condiciones que la estación de muestreo que ustedes establecieron en su lote. Yo recomendaría en particular hacerlo debajo del alambrado.
Esto es porque seguramente el tipo de suelo y las condiciones de formación en general de ese suelo y de evolución es más parecida a la del lote que ustedes están evaluando que lo que puede estar ocurriendo en un monte. Así que a grandes rasgos eso es lo que les recomendaría. Entonces, muchas veces cuando estamos encarando estudios de biología en lotes coproductores o en módulos, por ejemplo, lo que nos preguntan, y bueno, entonces tengo que pagar doble muestra, porque hay que hacer la de la estación de muestreo, que es lo que a mí me interesa comparar, porque le estoy aplicando un sistema de manejo distinto, pero además tengo que incluir otra que en realidad a mí no me interesa lo que está pasando ahí abajo del alambrado. Yo quiero saber cómo estoy mejorando mi suelo con la práctica de manejo que adopté. Y yo les explico por qué es importante. Es indispensable tener una situación de referencia porque aquí se resumen las variaciones en actividad biológica que puede haber del ambiente de un año a otro. En este eje están los años y en estos, por ejemplo, la actividad microbiana. Cualquiera. Tiene fluctuaciones a lo largo de los años. Y si ustedes, por ejemplo, en este caso, que miden una variable biológica, la midieron un año, la midieron el otro año, la midieron el tercer año, y les da diferencias. Pero estas diferencias, ¿por qué son? Por ejemplo, imagínense que ustedes arrancan con un sistema de manejo, entonces quieren tener la situación de ustedes en el momento que empiezan. Entonces le hacen, por ejemplo, una adaptación, una mejora, la incorporación de un cultivo de cobertura en lugar de hacer monocultivo. Entonces cuando miden al final del ciclo del cultivo de verano, por ejemplo, lo hacen en otoño, invierno, sacan la muestra, miden, hay un aumento. Bueno, eso es bueno, muy alentador. Entonces al año siguiente vuelven a hacer lo mismo, pero les da esto. ¿Y esto por qué? ¿Qué está pasando? ¿Nos bajó con respecto al año inicial? No, son variaciones anuales, comunes, naturales, que están ligadas a factores que no podemos manejar, como puede ser precipitaciones y temperatura, que son factores que predominan sobre cualquier práctica de manejo que le podamos hacer en el corto plazo. Entonces, aquí hay otro ejemplo. En este caso es la actividad en este eje, y aquí está un año, año 1, año 2, año 3, cada uno de los set de datos. Por ejemplo, esta es una enzima, otra enzima, y así sucesivamente. No es importante ver qué dice cada gráfico, sino ver que en el año 1 tenían la situación natural, el sitio de referencia, es el blanco, y el tratamiento. En el año 1 pasó esto, en el año 2, aquí ven que como que se mejoró incluso, y en el año 3 se bajó. Se bajaron las actividades para esta enzima y en general hubo una reducción grande en todas las actividades biológicas que se midieron. En este estudio, al haber tenido una situación de referencia, pueden decir que esa merma no está dada por el manejo, sino que está dada por otra situación que hizo que se bajara la actividad en general de todas las enzimas, de todas las variables biológicas, y que eso trasciende el manejo propiamente que se haya hecho. Fue por un factor ambiental. Entonces, por eso es importante tener la situación de referencia. Si ustedes tienen, por ejemplo, 3 lotes para evaluar, ustedes pueden elegir una sola situación de referencia. No es necesario que tengan de a pares. Entonces eligen los lotes y eligen un bajo alambrado o mezclan los bajo alambrados adyacentes a cada lote, y eso, si está bien representativo, los bajo alambrados también mezclados en la misma proporción y siempre se muestrean del mismo sitio, ahí ustedes van a tener un buen dato de cómo está variable y de cómo está variando por el ambiente, más allá del tratamiento que ustedes le están dando a su lote, y sin tener que pagar tantas muestras, sino que una por set de datos. Y esa es la razón por la cual es indispensable incorporar sitios de referencia cuando ustedes miden biología de suelos. Así que, bueno,
Esperamos que con esta pequeña introducción a lo que son los muestreos podamos haber respondido las preguntas que normalmente escucho y que me llegan, principalmente dónde muestrear cuando llegan al lote, cómo muestrear. Bueno, sepan que hay distintos criterios de muestreos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Definir la estación de muestreo que ustedes van a tener en el lote y que ustedes por conocimiento previo saben que es representativo de lo que está pasando en toda la superficie. Si hay manchones, si hay situaciones irregulares o complejos, inclúyanlas también al momento de diseñar el muestreo, ya sea con estaciones de muestreo individuales en cada situación o bien incorporando un esquema de muestreo que levante toda esa variabilidad a lo largo de todo el lote, como por ejemplo buscando un lugar donde se vean representados más o menos como está en el lote las variaciones que ustedes ven a nivel general. Así que en eso creo que ya pueden salir a muestrear. ¿Qué medir? Es lo que siempre pregunto. ¿Por qué quieren medir eso? Ciclo de carbono es lo que más puede responder en el corto plazo, es fácil de interpretar y fácil de unir a las otras variables de suelo. Otra cosa importante que yo haría al menos una vez es hacer un diagnóstico de fertilidad de los 0,5 centímetros de la superficie, como para tener ese dato, aunque el de fertilidad que se tiene estandarizado y por referencia es a 0,20, al menos una vez hacer el de 0,5 también, para conocer o al final de cada rotación. Así que, ¿qué medir? Ciclo del carbono, biomasa y respiración microbiana sería lo ideal, para después estimar el coeficiente metabólico, que ese les va a dar realmente cuán eficiente está o cuánto se está quemando de carbono por unidad de biomasa microbiana. ¿Cuándo muestrear? Otoño, invierno. Dejar pasar un tiempo después de la cosecha del cultivo de verano. Otra cosa interesante, ¿qué pasa si hay pasturas? Muestrean la pastura, no hay problema. Ahí en ese caso van a salir raíces, va a ser un poco más complejo que en una situación donde no hay plantas, pero es su situación de referencia, entonces se muestrea la pastura. ¿Qué pasa si van a incorporar cultivos de cobertura? Saquen la muestra antes del cultivo de cobertura. Ustedes van a medir el efecto después que cosechen el cultivo de verano. Y se ven efectos, a pesar de que haya pasado todo el ciclo de verano, se ve el efecto residual de un cultivo que viene con cultivo de cobertura versus uno que no. ¿Cómo sacar la muestra? Es lo que hemos visto, 0,5, a menos que el laboratorio les diga que sea otra profundidad. Tener mucho cuidado, tratar esa muestra como que tienen ahí microorganismos vivos que a ustedes les interesa y que les van a decir algo muy importante de su sistema de manejo. Simplemente tener en cuenta si van a muestrear surcos entre surcos, evitar malezas y tratar de ser bien representativos, sacar la mayor cantidad de muestras que operativamente sea posible. Comparaciones. Acuérdense siempre de definir un lugar que va a ser su sitio de referencia, ya sea un lote convencional, que eso se pueden usar. Yo no los recomiendo tanto porque esos lotes convencionales pueden tener mucha fertilización o pueden tener algo que les esté metiendo ruido y que después, en lugar de darles más certeza, les va a dar más dudas. Prefiero un bajo alambrado, que ustedes marquen cuál va a ser el bajo alambrado que van a medir y sacar las muestras siempre de ese mismo lugar y siguiendo el mismo criterio, el mismo número de muestras en el mismo momento del año, de un año a otro, junto con el muestreo de la estación de muestreo que ustedes definieron. Así que bueno, creo que con todo esto ya estamos listos para ir definiendo las estaciones de muestreo que van a ir a encarar para la próxima campaña de muestreo después de la cosecha del cultivo de verano. Ya con estos elementos pueden empezar a diagramarlo.
De todos modos, si surgen dudas, si surgen preguntas, pueden dejarlas aquí en los comentarios de YouTube o bien escribirme. Al comienzo estaba mi dirección de email y las vamos a ir respondiendo. Y bueno, si es necesario, haremos otro video respondiendo las preguntas porque cada situación en particular, cada sistema de producción va a tener requerimientos diferentes, así que háganos llegar y vamos a tratar de dar una respuesta. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y quedamos en contacto para poder seguir midiendo biología de suelos y estar seguro de que los resultados son representativos de lo que hay realmente en el lote. Muchas gracias.